Buenas tardes. Una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Le vamos a pedir ayuda, que nos dé sabiduría a nuestro Dios para comprender su palabra. Y en esta tarde vamos a compartir con los oyentes guerras. Según la Biblia van a venir guerras, muchas guerras contra el pueblo de Israel. Van a venir guerras muy continuas y va a venir una guerra muy grande donde todas las naciones de la tierra se van a juntar y se van a aliar en contra del pueblo de Dios que es Israel. Y vamos a ir viendo qué dijo Dios por intermedio de los santos profetas, cómo va a ser la guerra que va a tener Israel con las naciones. Y para eso vamos a comenzar en Génesis, el capítulo 27, y vamos a leer donde Dios le dio la bendición a Israel. Vamos a ver qué bendición tiene de parte de Dios el pueblo de Israel. Y dice Génesis, el capítulo 27, el verso 29. Sírvante pueblos. Eso es parte de la bendición que Dios le dio a Israel. Hoy por hoy todavía no acontece, pero va a acontecer eso. Dios le dijo, sírvante pueblos. ¿Qué más dice? Y naciones se inclinen a ti. Eso va a tener que ocurrir. Las naciones de la tierra se van a tener que inclinar ante Israel. Así dicen los santos profetas. ¿Qué más dice? Miren lo que le dijo la bendición que recibe Jacob. Y dice, sé Señor de tus hermanos. Jacob va a ser el señor de Esaú. Isaac va a ser señor de Ismael en el futuro. Ahora estos versos nos van a hacer ver por qué esa guerra y por qué tantos años guerreando, peleando. Israel con los palestinos contra los árabes. ¿Qué más dice? Sé señor de tus hermanos. ¿Y qué más dice la bendición? Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. En el futuro se van a tener que inclinar ante Israel los hijos de tu madre. ¿Y qué más dice el verso? Esto viene de parte de Dios. Malditos los que te maldijeren. Esto lo estableció Dios. Malditos los que maldijeren a Israel. ¿Y qué más dice? Y bendito los que te bendijeren. Mire, Dios pone bendición para las personas o para las naciones que bendicen a Israel, bendición, y para el que maldice a Israel, viene maldición de parte de Dios. Cuánto cuidado de maldecir a este pueblo que es el pueblo escogido de Dios, Israel. Y nos vamos a saltar al verso 37, donde Esaú le pidió bendición también a su padre Isaac. Y dice el verso 37. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo. El papá le dice a Esaú que a Jacob lo puso por señor tuyo. ¿Qué más dice? Y le he dado por siervo a todos sus hermanos. Esaú más los ismaelitas van a ser siervos
de Israel, porque así lo estableció Dios. Y dice, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Eso le dijo Isaac a Esaú. Y vamos a ver que Esaú también recibió bendición de su padre. Y dice el verso 40, por tu espada vivirás. Esa es la bendición que recibió Esaú. Por tu espada vivirás. ¿Y qué más dice? Y a tu hermano servirás. Miren la bendición que recibió Esaú. Por su espada iba a vivir, pero a su hermano tenía que servir. ¿Y qué más dice? Y sucederá cuando te fortalezcas que descargará su yugo de tu cerviz. El yugo de Jacob lo iba a descargar de su cerviz o de su cuello, Esaú. Ahora miremos por qué tiene tanta bronca Esaú. Ismael, ¿por qué tantos años y tanta bronca con el pueblo de Israel? Miremos qué dijo Esaú, y eso sigue hasta el día de hoy. El verso 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Esaú aborreció a Jacob por la bendición que su padre le dio. Y eso es hasta el día de hoy. ¿Y qué más dice? Mire lo que dijo Esaú. Y dijo en su corazón, hablando de Esaú, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a Jacob, mi hermano. Una de las broncas que tienen los árabes es por esa bendición que Dios le dio a Jacob. Es superior a la bendición de Esaú. Voy a matar a mi hermano. Por eso que la bendición, esa bendición es irrevocable. Es sin arrepentimiento lo que Dios le dio al pueblo de Israel. Ahora vamos a mirar las guerras que ha tenido Israel y va a tener en el futuro también. Miramos cuando Israel salía de la esclavitud de Egipto. Miramos en el libro del Éxodo el capítulo 14 y vamos a leer el verso 13 y 14. ¿Qué le dijo Moisés al pueblo de Israel de parte de Dios? Dice el verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Miren el mensaje de Moisés para el pueblo de Israel. ¿Y qué dice el verso 14? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mire esa bendición que Dios le dio a Israel y esa protección. Nos guste o no nos guste, se va a cumplir. Porque Dios le da o le dio bendición y protección al pueblo de Israel. Y también Dios pelea a favor del pueblo de Israel. Ahora vamos a ver, nos vamos a saltar al verso 25, porque Faraón con su ejército persiguió a Israel. Y dice el verso 25, miren lo que hizo Dios a favor de Israel. Y quitó las ruedas de sus carros
y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel. Mire lo que dijo Faraón y Egipto: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ello contra los egipcios. Miren esa gran bendición que tiene esta nación. Bendición y protección de parte de Dios. Y Dios pelea o guerrea a favor de Israel. Así está dicho en las Santas Escrituras. Ahora vamos a mirar esta bendición, esta protección que Dios le dio a Israel antes, ahora y en el futuro. Esta bendición es irrevocable, lo que Dios le dio a Israel. Y vamos a mirar en el libro de Isaías, el capítulo 41, el verso 10 al 15 vamos a leer, y dice, como título dice la Biblia, la seguridad de Dios para Israel. ¿Quién le da la garantía, la seguridad? Dios se la da a Israel. Y miremos lo que dice el profeta Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. Miren la seguridad, la garantía de Dios para el pueblo de Israel. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué más dice? No desmayes, porque yo soy tu Dios. El mismo Dios afirma y confirma lo que le dice al pueblo de Israel. ¿Qué más dice? Yo te doy vigor. Sí, yo te ayudaré y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Siempre va a estar la bendición de Dios y la protección a favor del pueblo de Israel. ¿Qué más dice el verso 11? He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Las naciones que se enojan contra el pueblo de Dios van a ser avergonzados. ¿Y qué más dice? Y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. ¿Qué le va a pasar a las naciones que vayan a hacerle la guerra a Israel? Van a perecer. Así está dicho por Dios. ¿Qué más dice? Buscarás, le dice a Israel, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. ¿Qué va a pasar? Israel va a buscar a los que le declaren la guerra y no los va a hallar. Dice, serán como nada y como cosa que no existe aquellos que te hacen la guerra. Esto está profetizado hace miles de años. Lo que está establecido por Dios se va a cumplir. Y acá dice cómo le van a ir a las naciones que vayan a hacerle la guerra al pueblo de Israel. ¿Qué más dice el verso 13? Porque yo, Jehová, tu Dios, soy quien te sostiene de tu mano derecha. Miren las garantías que ofrece Dios a su pueblo Israel. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Miren cuánta garantía y confianza le brinda Dios a su pueblo Israel. El verso 14. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel,
porque sabemos que la nación de Israel no es una gran nación, son pocos. Pero en el futuro todas las naciones de la tierra le van a declarar la guerra. ¿Y qué dice Dios? No teman los pocos de Israel, yo soy tu socorro. El socorro de Israel es Dios. ¿Qué más dice? Dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Dice el verso 15. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, de dientes afilados. Trillarás los montes. ¿A qué representa la palabra montes en la Biblia? Muchedumbre de gentes o de naciones. ¿Y qué dice Dios por intermedio del profeta que va a ser Israel? Trillarás los montes y los molerás. Así va a ser la guerra de Israel contra las naciones. Va a trillar los montes a las naciones que vayan a hacerle la guerra al pueblo de Israel. Escuchemos, estudiemos la palabra de Dios. Dios le dio bendición y protección al pueblo de Israel. Es más, por eso que Dios peleó antes en el pasado, pelea en el presente y también va a pelear o guerrear en el futuro. Vamos a estudiar los versos. ¿Cómo le va a ir a las naciones que vayan contra el pueblo de Dios, el pueblo bendito de Dios que es Israel? Vamos a estudiar otro profeta, el profeta Zacarías. Vamos a mirar capítulo 2. Miren cómo hablaron los profetas de parte de Dios. Esto está anunciado hace miles de años y ya estamos en los últimos tiempos. Miremos las noticias. Israel va a tener muchos conflictos, muchas guerras, porque también Israel va a tener que recuperar todo el territorio que Dios le dio a ellos. Va a tener que recuperar todas las tierras que Dios le dio y le juró al pueblo de Israel. Ahora miremos lo que va a pasar en el futuro en el pueblo de Israel. Esto hay que estudiarlo, conversarlo. Esto hay que transmitírselo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Dice Zacarías el capítulo 2, el verso 4 y 5. Acá le habla el ángel al profeta Zacarías y le dice, y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muro será habitada Jerusalén. Hablando del futuro, sin muros va a ser habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Se van a multiplicar las personas y también el ganado. ¿Y qué más dice el verso 5? Mire lo que va a hacer Dios en el futuro en Jerusalén. La casa de Dios en la tierra es Jerusalén. Dice el verso 5. Esto lo dice Dios. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Eso va a ser Dios en Jerusalén. Dice que va a ser muro de fuego para proteger y defender a Jerusalén. Y para gloria del pueblo de Israel, estaré en medio de ella, hablando de Jerusalén.
Y miren lo delicado que es ir en contra de esta nación, ir a declararle la guerra o maldecir al pueblo de Israel. Nos vamos a saltar al verso 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto lo afirma Dios y también sabemos por intermedio de la santa palabra de Dios que también Dios tiene ejércitos en el cielo. Dios tiene ejércitos en el cielo y esos ejércitos que tiene en el cielo van a pelear a favor de Israel, como lo ha hecho antes, como lo hace ahora y lo va a hacer en el futuro. Miremos lo que dice Dios más adelante de lo que tiene que acontecer. Dice el verso 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él. Dios va a enviar a Israel tras la gloria. ¿A qué gloria? ¿Qué más dice el verso? Él a las naciones que os despojaron. Dios va a enviar tras esas naciones que despojaron a Israel en el pasado. ¿Y qué más dice? Miremos lo delicado que es atacar o enfrentar al pueblo de Dios. Mire la delicadeza, dice, porque el que os toca, dice Dios, toca a la niña de su ojo. El que toca al pueblo de Israel, ¿qué hace? Le toca a la niña de su ojo, ¿a quién? A Dios. Eso lo dice Dios por intermedio de los santos profetas. Por eso que al pueblo de Dios no conviene maldecirlo. Conviene bendecir y no maldecir al pueblo de Israel, y mucho menos ir en contra de la nación de Dios. Vamos a mirar en Isaías, un capítulo más del profeta Isaías. Todos estos versos que estamos estudiando se van a cumplir también en el futuro. Isaías, vamos a mirar el capítulo 54 y vamos a estudiar el verso 15. Mire lo que pasa o va a acontecer con las naciones que vayan contra el pueblo de Dios. Dice el verso 15. Si alguno conspira contra ti o contra Israel, lo hará sin mí. El que contra ti conspire, delante de ti caerá. ¿Qué le va a pasar a las personas o naciones que conspiren contra el pueblo de Israel? Van a caer delante de Israel. Y nos vamos a saltar al verso 17. Mire lo que dice Dios por intermedio de este profeta. Ningún arma forjada contra ti prosperará, ni la mejor arma que inventen las naciones van a prosperar contra el pueblo de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Y qué más dice? Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Después que Israel tenga la última gran guerra contra las naciones, y cuando Israel venza a las naciones porque Dios va a pelear por ellos, dice que Israel va a enjuiciar y condenar a las naciones que fueron a hacerle la guerra al pueblo de Dios. ¿Y qué más dice? Esta es la herencia de los siervos de Jehová y la recompensa que obtendrán de mí, dice Jehová. Esto lo garantiza Dios.
Por eso que tenemos que tomar el Antiguo Testamento para ver qué dice Dios en el futuro. Vemos que tan poco que se habla del pueblo de Israel, y las veces que escuchamos hablar de Israel se habla en contra de Israel. Tenemos que estudiar los santos profetas de Dios. Vamos a mirar otro libro en el Antiguo Testamento que es Deuteronomio. Y vamos a leer el capítulo 28, el verso 7. Estos versos son proféticos, son futuros. Esto va a acontecer con esas naciones que vayan a hacerle la guerra a Israel. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. ¿Quién va a derrotar a los enemigos de Israel? Jehová. Ese ser que le dio la bendición y la protección. Dice que Jehová va a derrotar a los enemigos de Israel que se levanten contra él. Y miren cómo dice que van a atacar o cómo va a ir la guerra. Dice, por un camino saldrán contra ti. Por un camino van a salir a atacar a Israel. ¿Y qué más dice? Y por 7 caminos huirán delante de ti. Miremos lo que nos enseña, lo que nos dicen los santos profetas de Dios. Por un camino van a de entrar a atacar al pueblo de Israel y dice que por 7 caminos van a huir, van a escapar. ¿Por qué? Porque Dios va a pelear a favor del pueblo Israel, su pueblo escogido. Casi todas las personas sabemos y entendemos lo mal mirado que es el pueblo de Israel, lo aborrecido, lo odiado que es el pueblo de Israel. Preguntémonos por qué. ¿Por qué las naciones detestan al pueblo de Israel? Vamos a preguntarle al profeta Isaías el capítulo 49 y vamos a estudiar el verso 7. Miremos lo que nos habla Dios por intermedio de su santo profeta. Dice el verso 7. Así ha dicho Jehová. Esto lo dice Jehová, no lo dice un hombre. Redentor de Israel. Eso es Dios, el Redentor de Israel. ¿Y qué más? El santo suyo. El santo del pueblo de Israel es Dios. ¿Y qué más dice? Miren lo que nos dice Dios, cómo es mirado el pueblo de Israel. Al menospreciado de los hombres. Y así es Israel, menospreciado de los hombres. ¿Y qué más dice? Al abominado de las naciones. Para muchas naciones Israel es una abominación y eso mismo lo dice Dios. Al abominado de las naciones. ¿Y qué más dice? Al siervo de los tiranos. Israel ha sido siervo de los tiranos, ha sido esclavo muchos años, maltratado. Pero miren cómo le va a cambiar Dios la suerte al pueblo de Israel en el futuro. Miremos cómo le va a ir al pueblo de Dios en el futuro. Dice, lo verán reyes y se postrarán en pie. Los reyes de la tierra van a ver a Israel y se van a postrar en pie. ¿Y qué más dice? Aparte de los reyes, príncipes y se postrarán por respeto a Jehová. Los príncipes
No nos olvidemos que Ismael tiene 12 príncipes, 12 naciones que son hijos de Ismael. Y esos hermanos de Isaac o primos se van a postrar ante Israel. Así lo dicen los profetas de Dios. ¿Y qué más dice? Y se postrarán por respeto a Jehová, que es fiel, el Santo de Israel, el cual te escogió. Las cosas que habla Dios acerca de Israel por los santos profetas. Y ahora en el mismo capítulo 49 vamos a saltarnos al verso 23. Miremos lo que van a hacer los reyes de la tierra ante Israel en el futuro. Dice el verso 23. Reyes serán tus ayos. Los reyes de la tierra van a ser los ayos de Israel. ¿Y qué son o qué es un ayo? Dice que son maestros, preceptor, instructores. ¿Qué quiere decir esto? Que los reyes de la tierra van a ser ayos en Israel, van a ir a trabajar, a prestar servicio al pueblo de Israel en el futuro. ¿Y quiénes van a ser los ayos o los maestros que van a ir a trabajar? Los reyes de las naciones van a ir a trabajar, a prestar servicio al pueblo de Israel. ¿Y qué más dice? Reyes serán tus ayos. ¿Y qué más dice? Y sus reinas, sus nodrizas. Las reinas de la tierra van a ser nodrizas en Israel. ¿Y qué es una nodriza? Mujer que cuida niños ajenos. Las reinas van a ser niñeras en Israel, van a ir a presentar trabajo, a prestar servicio al pueblo de Israel. Las reinas y los reyes de la tierra. ¿Qué más dice? Con el rostro inclinado a tierra se postrarán ante ti los reyes y las reinas de la tierra. Así lo dicen los santos profetas de Dios. Con el rostro inclinado a tierra se postrarán ante ti. ¿Y qué más dice? ¿Qué más van a hacer los reyes y las reinas de la tierra? Y lamerán el polvo de tus pies. ¿Por qué van a realizar eso? Porque las naciones van a ir a declararle la guerra al pueblo de Israel. Y dice que lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, pues no se avergonzarán los que esperan en mí. Mire la bendición que va a dar Dios en el futuro al pueblo de Israel. Los reyes y las reinas que vayan le van a lamber los pies, el polvo de los pies a Israel, por haber ido en contra del pueblo escogido por Dios. Versos muy lindos, muy claros, para que sentamos como mínimo respeto, aprecio por el pueblo escogido de Dios. Y nunca nos atrevamos a maldecir, a ir en contra de esa nación. Vamos a mirar otro profeta de Dios, el profeta Zacarías. Vamos a ver qué va a pasar en el futuro con las naciones que vayan en contra del pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Vamos a mirar el profeta Zacarías, el capítulo 14
Y vamos a leer del verso 12 al verso 19. Miren cómo va a castigar Dios a las naciones que vayan a declararle la guerra. Dice el verso 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que le hayan hecho la guerra a Jerusalén. Miren la plaga que va a enviar Dios a los hombres de las naciones que le hayan ido a declarar la guerra a Jerusalén. ¿Qué dice? La carne de ellos se consumirá estando ellos sobre sus pies. Miren la plaga, lo que va a acontecer con esas personas que hayan ido a guerrear contra Israel. ¿Y qué más dice? Y se consumirán las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Las personas van a estar vivas y se le van a deshacer la lengua y sus ojos. Esta va a ser una de las plagas que va a enviar Dios a las naciones que vayan a declararle la guerra al pueblo de Dios. Y el verso 13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos, entre los que le van a hacer la guerra a Israel, gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Los va a confundir Dios, y dice que entre compañeros se van a desconocer y se van a atacar unos contra otros. Y vamos a leer el verso 14. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor. Oro y plata y ropa de vestir en gran abundancia. El verso 15. Así también será la plaga de los caballos o de los mulos, de los camellos y de los asnos y de todas las bestias que estén en aquellos campamentos, como la plaga de los hombres. Miren, la misma plaga con que Dios va a atacar a los hombres, va a atacar a las bestias. Y ahora, ¿quiénes son los países o las naciones que tienen camellos? Los árabes. Y miren qué hermoso verso, el verso 16, vamos a estudiar. Esto tiene que acontecer en el futuro. Y dice, y todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de las cabañas. Esto nos muestra y nos afirma que las fiestas de las cabañas, esas que guardó el Señor Jesús, están en pie. Porque en el futuro se van a tener que seguir guardando. ¿En qué lugar? En Jerusalén, en la casa de Dios, en la tierra. Eso es Jerusalén. Miramos el verso 17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Y a qué representa la lluvia? A la bendición de Dios. Dice que todas las personas o familias que no suban a Jerusalén a guardar las cabañas, no va a venir sobre ellos bendición de Dios. Y eso lo garantiza y lo afirma Dios por intermedio de su palabra santa. Ahora, ¿qué dice el verso 18? Para las personas que no suban, dice, y si la familia de Egipto
no sube y no viene, ¿no caerá sobre ellos plaga? Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las cabañas. Miren el castigo que van a tener las naciones o las personas que no suban a celebrar la fiesta de las cabañas a Jerusalén en el futuro. Ahora, ¿en qué condición está una persona o las naciones que no celebran las cabañas? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El verso 19. Este será el castigo del pecado de todo Egipto y el pecado de todas las naciones que no suban a celebrar las fiestas de las cabañas. ¿En qué condición está una persona al no guardar las cabañas? En pecado. Por eso que Dios en el futuro a las personas que no suban a Jerusalén a guardar las cabañas, Dios los va a castigar con plaga. Ahora vamos a mirar la última cita bíblica. Vamos a mirar el profeta Isaías, el capítulo 60, el verso 11 al 14 vamos a estudiar y vamos a terminar. Y dice, esto es la gloria que va a tener Israel en el futuro por voluntad de Dios. Dice el verso 11, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche. ¿Para qué o por qué no se van a cerrar las puertas de Jerusalén? Para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Las riquezas de las naciones y sus reyes tienen que ir a Jerusalén en el futuro. ¿Y qué más dice? Miremos el verso 12. Porque la nación o el reino que no te sirva perecerá. Miren lo que tiene establecido Dios. La nación o el reino que no vaya a servir a Jerusalén en el futuro perecerá. ¿Y qué más dice? Tales naciones o todas las naciones serán del todo asoladas o destruidas. Las naciones que no sirvan a Jerusalén en el futuro, porque eso va a ser para bendición de Israel y de todas las naciones. Ahora el verso 13. La gloria del Líbano vendrá a ti. Miremos cuál es la gloria que tiene el Líbano. Dice que también va a ir a Jerusalén la gloria del Líbano. ¿Qué es la gloria? Cipreses, pinos y bojes juntamente. La madera, la mejor madera del mundo está en el Líbano. Y también van a ir a Jerusalén las maderas del Líbano. ¿Para qué? Para embellecer el lugar de mi santuario. Eso lo dice Dios, para embellecer el lugar de mi santuario. El santuario de Dios, Jerusalén. ¿Y qué más dice? Y yo honraré el lugar de mis pies. Eso es plan y voluntad de Dios. Se tiene que embellecer Jerusalén. ¿Y por qué se tiene que llevar el oro, la plata, las riquezas de las naciones para embellecer Jerusalén? Porque ahí va a venir el Señor Jesús por segunda vez a juzgar y a reinar con las personas que sean salvas. Por eso se tiene que embellecer Jerusalén, porque ahí viene a reinar el Señor Jesús por 1000 años.
Y el verso 14, el último versículo bíblico que vamos a estudiar, dice, y vendrán a ti, mire cómo van a ir a Jerusalén o a Israel, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, humillados. Y dice, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían. Van a ir humillados y se van a inclinar a los pies de Israel, los que escarnecían a Israel. ¿Y qué más dice? Y te llamarán, miremos cómo va a ser llamada Jerusalén para las naciones. Y te llamarán la ciudad de Jehová, Sión, del Santo de Israel. Porque ese lugar tiene un dueño y eso también pertenece a Dios. Por eso dice Dios, honraré el lugar de mi santuario. Desde ya, muchas gracias a cada persona que escuchan los versos que estamos estudiando y ojalá que los puedan comprobar en sus casas con sus Biblias.